¿Cómo les va a todos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. He actualizado la planificación como se los mencioné en nuestra sesión anterior. He agregado otro tema, que es el tema número 8 de nuestra clase número 8, que se llama vectores normales y binormales. Entonces, pues les voy a explicar a qué se hace referencia este tema. Hablemos, o primero recordemos lo que hemos estado trabajando. Pues definimos, y lo voy a trabajar en el plano, antes que nada. Supónganse que tenemos aquí nuestro plano cartesiano XY, para el cual se define alguna curva vectorial R de t en dos dimensiones. Supónganse que esta curva está definida por un conjunto de vectores, la curva R de t. Recuérdense que los vectores pues prácticamente serían ese conjunto de vectores que parten del origen y están ubicando los puntos de la curva. Entonces voy a dibujar aquí algunos vectores que supondré representan cada uno de los puntos de la curva. Ahí está. Imagínense que tengo entonces estos vectores que muestran la ubicación de cada uno de los puntos de la curva RT. Ahora, supónganse lo siguiente. Supongan que nosotros tenemos en esta curva, o podemos calcular en esta curva, lo que llamamos el vector tangente. Recuérdense que aprendimos que prácticamente la derivada de un vector tangente, la derivada de una función vectorial me define un vector que es tangente a la curva. ¿Estamos? Recuérdense, la derivada de una función me define un vector tangente. Además de esto, vimos que nosotros podemos también encontrar lo que es el vector tangente unitario. Entonces, recordemos aquí algunos elementos. Vamos a ponerlo por aquí. R' de t gráficamente representa un vector tangente. Pero el vector tangente unitario, t de t, es un vector tangente unitario. Ahí está, como notas para recordar. Entonces, supónganse que para algún punto específico, pues supongamos en este punto de aquí, para el que t tiene cierto valor, yo calculo el vector tangente unitario. Entonces, pues voy a dibujar aquí algo que posiblemente pues represente el vector tangente unitario, solo que no me quedó bien. Pensemos que es así, ¿verdad? Este vector que acabo de dibujar es el vector tangente unitario, tangente a la curva. Recordemos antes que nada también, ¿cómo es que se calculaba el vector tangente unitario? Pues el vector tangente unitario no era nada más que R' de t dividido la magnitud de ese vector. R' de t. Ahí está, eso era el vector tangente. Tiene una característica principal, su magnitud es 1. Ahora supónganse que yo quiero encontrar un vector que sea perpendicular a este vector tangente. A este vector tangente unitario. Pues vectores perpendiculares a este vector tangente, en el plano hay dos. Perpendicular podría ser este de aquí, un vector, o este de acá, cualquiera de los dos. Resulta entonces que nosotros podemos hallar un vector en particular que se va a llamar vector normal. El vector normal no es nada más que aquel vector que es perpendicular al vector tangente unitario, que tiene la característica que apunta hacia donde la curva girará. En este caso, si nosotros tenemos aquí un vector perpendicular y aquí tenemos otro vector perpendicular, solo uno de estos dos está apuntando hacia donde la curva va a girar respecto a este punto. Y ven que como la curva girará en este lado, el vector
que correspondería para llamarse normal a la curva sería este de acá. A este lo vamos a llamar el vector normal. ¿Estamos? Ese es el vector normal. Depende del punto en el que nosotros estamos calculando el vector, así va a ser el vector normal. No siempre apuntará en la misma dirección. Si dibujo aquí otro vector tangente, en ese punto, el vector tangente unitario en ese punto específico de t, el vector normal sería aquel vector que está apuntando hacia donde la curva girará. ¿Sí? En este caso, como la curva respecto a este punto girará en esta dirección, entonces el vector tangente apuntará en esa dirección. El vector tangente, perdón, nada de que el vector tangente, disculpen ustedes, el vector normal. El vector, normal. A ese llamamos entonces el vector normal. Vector normal unitario. N de t. ¿Cómo calculamos el vector normal unitario? Pues el vector normal unitario n de t se calcula como la derivada del vector tangente dividido la magnitud del vector tangente, la derivada del vector tangente unitario. Eso es lo que llamamos el vector normal. El vector normal. Además, ¿sí? Bueno, esto lo podemos observar simplemente aquí en el plano. Pero, bueno, o en el plano podemos observar prácticamente que tenemos solamente dos vectores. Uno que apunta en una dirección y otro que apunta en otra dirección. Pero, ¿qué pasaría en el espacio? ¿Cuántos vectores tenemos en una curva, en el espacio, que sean perpendiculares a esa curva en algún punto? Vamos a ver si logro dibujarlo por aquí. Imagínense que tenemos aquí el espacio. Ahí está. Un marco de referencia en el espacio. X, Y y Z. Y tenemos alguna curva en el espacio definida mediante una función r de t. Entonces imagínense pues una curva aquí. R de t. Siempre como antes, yo puedo ubicar vectores a lo largo de esa curva que definen su posición, pero ahora en el espacio. ¿Estamos? Imagínense entonces que aquí puedo calcular en algún punto, como antes, en algún punto, un vector tangente unitario. T de t. El vector normal sería aquel vector, el vector normal unitario sería aquel vector que me indicará la dirección en la que la curva girará a partir de ese punto. En este caso, pues el vector normal girará en este punto. De tal manera de que este vector normal debe ser perpendicular al vector tangente. ¿Estamos? Así sacamos entonces, o así referenciamos el vector normal en el espacio. Porque resulta que aquí, pues vectores perpendiculares al vector tangente no solamente tenemos dos, sino podríamos tener 3, 4, 5, 6, un número infinito que van a ser siempre perpendiculares a este vector tangente, porque estamos en el espacio y podemos apuntar ahora en diferentes direcciones. Por eso es que hablamos de un solo vector en particular, el vector normal unitario, y el único que cumple esta condición pues es este. Y se obtiene al sacar la derivada del vector tangente y dividirlo entre su magnitud, para que sea también de un vector unitario. Además de esto, existe algo que vamos a llamar un vector binormal. Un vector binormal va a ser aquel vector que es perpendicular a los vectores tangente y normal unitario. En este caso, el vector binormal será este vector de aquí, B, vector binormal. Pero se me está olvidando agregarle algo que tenemos que identificar, pues que son vectores, ¿no? El vector binormal tiene la característica de que es perpendicular tanto al vector tangente como al vector normal.
¿Estamos? Así sacamos entonces el vector binormal. No, así no lo sacamos. Ahí está ubicado el vector binormal. Pero ¿cómo obtengo el vector binormal? El vector binormal, b de t, simplemente es el producto vectorial del vector tangente unitario con el vector normal unitario. N de t con t de t. En producto vectorial. Porque recuérdense que una de las características del producto vectorial o el producto cruz, dependiendo de cómo lo conozcan, es que me permite obtener un vector que es perpendicular a dos vectores dados. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a calcular vectores binormales, normales y tangentes. Pero antes, no me quiero acelerar mucho, se me está olvidando algo en mi particular. ¿Qué beneficio tiene saber hacia dónde una curva girará en el espacio? Pues para eso, pues vamos a recordarnos un poquito de la física básica. Imagínense que tenemos aquí un movimiento circular, una partícula en un movimiento circular. Yo puedo sacar el vector tangente unitario para poder calcular su velocidad, la velocidad del objeto. ¿Y cómo sería el vector normal unitario? Pues el vector normal unitario sería un vector que apunte en la dirección en la que la curva girará. En este caso, el vector normal sería aquí. Y la característica del vector normal es que el vector normal me permite calcular a mí cuál es la aceleración centrípeta, es decir, la aceleración que permite que exista ese cambio de dirección en un movimiento circular con este vector normal. Pero en un movimiento circular pues es más fácil utilizar las ecuaciones que ya se conocen. Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos en el espacio esto de aquí? Esta curva, y esta curva define, por ejemplo, el movimiento de un vehículo, de un carrito de montaña rusa, y yo quiero calcular cuál es la aceleración centrípeta que está experimentando para cierto valor, para no sobrepasar cierta cantidad de fuerzas G o de valores de G que permitan que no se desmaye cierta persona. Entonces yo necesitaría saber el vector normal unitario para calcular el valor de la aceleración centrípeta o central, dependiendo de cómo la conozca. ¿Estamos? Esa es una de las aplicaciones del vector normal unitario. Calcular el valor de la aceleración. Entonces pongamos en ejemplo estas ecuaciones nuevas que acabo de mostrarles para practicarlas. Entonces el ejemplo número 1 me dice: obtengo los vectores tangente unitario, normal unitario y binormal a r de t en el punto indicado. Afortunadamente me dan en un punto indicado. Entonces, pues vamos a ir por partes. Primero voy a calcular el vector tangente. No es cierto. Vamos por partes, dijimos. Primero vamos a calcular r' de t. Bueno, r' de t sería la derivada de esta expresión. La derivada de seno es coseno de t. La derivada de coseno es menos seno de t. La derivada del logaritmo natural es 1 dividido el coseno de t multiplicado por la derivada de lo de dentro. La derivada de coseno es menos el seno de t multiplicado. O sea, simplifiquemos un poquito esto. R' de t sería coseno de t menos seno de t. Y seno dividido coseno es tangente, entonces me queda menos tangente de t. Ahí tenemos la magnitud, no es cierto, el vector tangente o la derivada de la función. Necesito la magnitud de ese vector r' de t. La magnitud no es nada más que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes que conforman el vector. Es decir, la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, coseno cuadrado de t, más la segunda componente al cuadrado, menos seno al cuadrado, seno al cuadrado de t, más la tercera componente al cuadrado, tangente al cuadrado de t. Simplifiquemos, vean que tenemos aquí una identidad. Coseno cuadrado de algo más seno cuadrado de ese mismo algo siempre es 1. Por lo tanto me quedaría la expresión 1 más tangente al cuadrado de t. Pero a su vez, esto de aquí es otra identidad, porque 1 más tangente cuadrado de t es secante al cuadrado. O sea, aquí se convierte esto en secante al cuadrado de t, que a su vez es
secante de t. Voy a poner aquí abajo la identidad. 1 más, 1 más la tangente al cuadrado de t es secante de t. Sí, eso es bien importante recordarlo. Entonces, ahora sí, para sacar el vector tangente unitario t de t, simplemente dividimos r' de t entre la magnitud de r' de t. ¿Y eso cómo sale? Pues simplemente tomamos el vector r' de t, que es coseno de t, menos seno de t, menos tangente de t, dividido todo la magnitud que finalmente me dio secante de t. Y en un video anterior pues ya les dije que se puede quedar así o dividir cada una de las componentes entre el denominador común, que es secante. En este caso pues yo podría escribir coseno de t dividido secante de t menos seno de t dividido secante de t y menos tangente de t dividido secante de t. Y aquí vamos a hacer un poquito de simplificación de expresiones trigonométricas, porque recuérdense que secante es 1 sobre coseno. Entonces coseno dividido 1 sobre coseno, ustedes pueden verificarlo allí donde se encuentran, tomando su cuadernito y verificando que lo que estoy haciendo es correcto. Y si no, pues me lo dejan aquí en comentarios si me llego a equivocar. Coseno dividido 1 sobre coseno queda coseno cuadrado de t. Luego, menos seno dividido 1 sobre coseno me va a quedar menos seno de t, coseno de t, menos tangente dividido secante. Tangente es seno dividido coseno. Y a su vez, dividido 1 sobre coseno, pues esto me queda simplemente menos seno de t. Pueden comprobarlo allí donde están para verificar que estoy diciendo la verdad. Aquí tengo entonces lo que es el vector tangente unitario. He calculado un elemento de lo que el problema me pedía. Los vectores tangente unitario. Ya tengo el vector tangente unitario. Calculemos ahora el vector normal unitario. ¿Cómo calculamos el vector normal unitario? Pues dijimos que el vector normal unitario, n de t, simplemente es la derivada del vector tangente unitario dividido su magnitud. Es decir, voy a repetir casi que el mismo procedimiento, pero ahora usando el vector tangente unitario. Entonces, calculemos la derivada del vector tangente unitario. La derivada del vector tangente unitario sería la derivada del coseno cuadrado de t, sería 2 por coseno de t por la derivada de coseno, que es menos seno. Entonces aquí queda menos 2 coseno de t por seno de t. La derivada de menos seno de t por coseno de t, para eso tenemos que utilizar la regla del producto, entonces me quedaría menos la derivada de seno, que es coseno, por coseno sin derivar, coseno al cuadrado de t, más menos seno de t sin derivar, por la derivada de coseno, que es menos seno. Entonces me queda menos por menos más, y por más me queda más. Pueden comprobar ahí que estoy diciendo lo correcto. Seno de t, seno cuadrado de t. La siguiente es la derivada de menos seno. La derivada de seno es coseno, entonces me queda menos el coseno de t. Ahí tengo la derivada. ¿Qué hago ahora? Calculo su magnitud. Calculo la magnitud del vector tangente unitario. La derivada, calculo la magnitud de la derivada del vector tangente unitario. ¿Cómo dijimos que lo calculábamos? Pues es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada una de las componentes. Entonces, el cuadrado de 2 coseno de t seno de t sería 4 coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t. No, nada que más, perdón. No sé de dónde me saqué ese más. Estoy pensando ya en la siguiente operación. Más, a esta expresión sería seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t al cuadrado más coseno al cuadrado de t. Y ahora pues me toca simplificar esta expresión. Entonces obtengamos el vector tangente unitario, la magnitud simplificada del vector tangente unitario. Aquí me queda 4 por el coseno al cuadrado de t por el seno al cuadrado de t más, y voy a desarrollar esto, seno a la cuarta de t más el doble de la primera por la segunda, 2 seno cuadrado de t por coseno al cuadrado de t más
coseno a la cuarta de t. No, pero estoy mal. Hay un pequeño detalle. Era seno cuadrado de t menos coseno cuadrado. Es decir, esto no se convierte en 1, ¿verdad? Si no fuera 1 y fuera más sencillo. Esto es menos. Estoy seguro que tal vez alguien lo notó. Recuérdense que si ven estos detalles antes que yo, pues pueden dejarlo aquí en la cajita de comentarios para que todos veamos que hay un error. Entonces, seno cuarta menos seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t más coseno cuarta más coseno cuadrado de t. Ahí estamos. Ven que esa expresión parece que va a estar bien complicada para poder calcular el vector tangente, el vector normal unitario. Entonces, la derivada de la tangente, la magnitud de la derivada de la tangente, pues simplifiquemos la expresión. Aquí tengo un 4 coseno cuadrado seno cuadrado y aquí tengo un menos seno cuadrado coseno cuadrado menos 2 seno cuadrado coseno cuadrado, que prácticamente son los mismos términos con signos cambiados. No, bueno, no son los mismos, ¿no? Son iguales, se pueden sumar, son términos semejantes. Entonces me queda seno cuarta de t. Y ahora simplifico 4 coseno cuadrado de t seno cuadrado de t menos 2 seno cuadrado de t coseno cuadrado de t, me quedaría más 2 coseno cuadrado de t seno al cuadrado de t más coseno cuarta de t más coseno cuadrado de t. Y aquí, si son observadores, ya podrán darse cuenta de algo. Es que, vean, cuando yo desarrollé esto de aquí, el resultado fue esto, ¿no? Pero ahora vean lo que tengo aquí. Se parecen un poquito, ¿no? Estas dos. Con un pequeño detalle, que antes aquí era menos y ahora es más. Pues resulta que esto lo podemos nosotros llevar a una forma como esta, pero en lugar de menos, podría ser más. Es decir, la derivada del vector tangente unitario, la magnitud de la derivada del vector tangente unitario, sería, estas dos expresiones las puedo unir como un trinomio cuadrado perfecto, seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t al cuadrado más coseno cuadrado de t. Y ahora quiero que observen que, a diferencia de antes en las que había cometido un error y aquí había puesto más, ahora sí es más. Y como antes el seno cuadrado de algo más el coseno cuadrado de algo es 1 y 1 al cuadrado es 1, por lo tanto esto se convierte simplemente en la raíz de 1 más coseno al cuadrado de t, que a su vez, por identidades trigonométricas, 1 más coseno cuadrado de t no es nada. Les iba a decir que era seno cuadrado de t, pero no es cierto. Ahí tenemos entonces ya la simplificación de nuestra expresión, 1 más coseno cuadrado de t. Podríamos transformarlo en algunas identidades, pero esto me llevaría a escribirla en términos de funciones de ángulo doble, y entonces nos va a complicar un poquito. Finalmente, entonces, ahora sí, saquemos el vector normal unitario. ¿Cómo es? Pues dijimos que es la derivada del vector tangente unitario dividido la magnitud de este vector. ¿Cuánto era la derivada del vector? La tenemos por aquí arriba. Era esto. Copiémoslo. Lo copio. Y lo pego para acá. Y esto lo voy a dividir todo entre la raíz de 1 más coseno al cuadrado de t. Ahí está. Entonces, pues como antes les decía, yo puedo simplificar esto. El normal unitario de t sería entonces, vamos a ponerlo así, menos 2 por el coseno de t por el seno de t dividido la raíz de 1 más el coseno al cuadrado de t, coma, en seno al cuadrado de t menos coseno al cuadrado de t. Creo que sí puedo hacer algo, vean si me ocurre algo, ahorita vamos a ver. Dividido la raíz de 1 más coseno al cuadrado de t, coma,
No, no creo. No, olvídenlo. Estoy pensando cómo poder simplificar esas expresiones, pero creo que me complicaría más si me pongo a simplificarlo. Coseno cuadrado de t. Ahí está. Recuerden, quiero aclarar que estas clases, pues a pesar de que estos problemas yo se los he resuelto en su momento, pues me gusta volver a resolverlos aquí para que vean la autenticidad de la resolución, ¿no? Para que no simplemente se vea que estoy copiando algo de manera monótona. Es decir, cómo nos enfrentamos nosotros a un problema, qué puede salir mal, qué error podemos cometer, como ustedes se han dado cuenta. Entonces, para que lo vean también, ¿sí? Que todo es un proceso. No es de simplemente a esto es aquí y ya, simplemente salió el problema en un pispás. Ok, tenemos aquí el vector normal. Pues si lo dejamos así, sería una opción. Ahí tendríamos nuestro vector normal unitario. Tengo el tangente unitario, el normal unitario, y ahora me piden el binormal. ¿Cómo sacamos el binormal? Pues dijimos que el binormal, ¿sí? B de t, simplemente es el producto escalar, el producto cruz entre el vector tangente unitario y el vector normal unitario. Podemos llamarle producto vectorial o producto cruz. A mí me gusta más llamarlo producto vectorial, ¿verdad? Pero pues le llaman producto cruz, no hay ningún problema, ¿sí? Solo sepan que producto cruz o producto vectorial hace referencia a la misma operación. Entonces, I, J y K. En el segundo renglón coloco el vector tangente unitario. Y el vector tangente unitario era esto que teníamos nosotros por acá. Coseno cuadrado de t. Coseno al cuadrado de t. Voy a moverlas. Definitivamente los tengo que mover. Así. El otro era menos seno de t coseno de t. ¿No? Sí. Menos seno de t coseno de t y k, que era menos seno de t. Y el vector normal, que es esta mole que nos acaba de salir, menos 2 por el coseno de t por el seno de t dividido la raíz de 1 más el coseno al cuadrado de t seno cuadrado de t menos el coseno al cuadrado de t. Bueno, pero antes de meterme a hacer este alboroto, perdonen ustedes, acabo de darme cuenta de algo. Es que aquí solamente tenemos que hacer un producto cruz y ya. Pero el problema me dice algo bien puntual. Me dice, obtenga estos tres vectores en el punto indicado. Es decir, no me piden la ecuación del vector tangente para cualquier valor de t. Me lo piden exactamente en este punto. ¿Qué valor de t, ¿sí?, del parámetro t, hace que yo obtenga este punto en esta función? A ver, seno de t. Como dijimos, voy a igualar la primera componente con el primer resultado, con el que corresponde, 0. Entonces, ahora sí, ¿cuándo el seno de t es igual a 0? Ahora, el seno de t es igual a 0 en dos situaciones. Si ustedes hacen en su calculadora seno inverso de 0, pues les sale que t igual a 0. Pero hay otro valor. De momento, veamos si me va a hacer falta. ¿Qué pasa entonces si yo este valor, t igual a 0, lo evalúo aquí? Pues el coseno de 0 me da 1. Es decir, efectivamente como tengo aquí. ¿Qué pasa si el coseno de t si t es 0, el coseno de t se vuelve 1 y el logaritmo de 1 se hace 0? O sea que el valor que corresponde para el parámetro es t igual a 0. Entonces, ahora sí, antes de que siga avanzando, el problema me pedía el vector tangente para ese punto 1,0,0. Entonces, en este caso, pues yo voy a evaluar el vector tangente unitario en 0. Veamos cuánto me da. Pues coseno de 0 dijimos que daba 1.
1 al cuadrado es 1. Coseno de 0 es 1. Seno de 0 es 0. Entonces todo esto se hace 0. Y el seno de 0, pues otra vez es 0. Ahí tengo entonces el vector tangente unitario para el punto 1, 0, 1, 0, que es este vector 1,0,0. Ahora determinemos que voy a marcar esto como respuesta porque eso es lo que quiere el problema. Ahora el vector normal unitario en el punto del valor del parámetro t que corresponde, es decir, el vector normal unitario en 0. Evaluemos en 0. Seno de 0, pues es 0. Es decir, aquí me queda todo 0. Ya no evalúo lo demás. Coma. Vean que aquí me queda seno de 0, 0. Todo esto desaparece. El coseno de 0 es 1 al cuadrado. Es 1. Por menos me queda menos 1. Dividido. Coseno de 0 es 1 al cuadrado es 1 más 1 es 2. Y me queda dividido raíz de 2. Y el siguiente. Coseno de 0 es 1. Entonces me vuelve a quedar aquí menos 1 dividido. Coseno de 0 es 1 al cuadrado es 1 más 1 es 2 y en raíz es 2, raíz de 2. Ahí tengo entonces el vector normal unitario evaluado en el punto, en el valor del parámetro que corresponde al punto 0, 1, 0. Ahora sí, ¿por qué hice esto? Porque aparte de que era lo que me había el problema, me di cuenta que yo quiero el vector binormal. Y para calcular el vector binormal, dijimos que necesito hacer el producto vectorial entre t de t y n de t. Pero en este caso lo voy a hacer en el valor únicamente que me piden. Entonces aquí me queda i, j y k. Ahora el vector tangente que nos dio el punto, el vector 1,0,0. Y aquí que nos dio el vector 0 menos 1 sobre raíz de 2. Y menos 1 sobre raíz de 2. Calculo entonces el determinante de este producto cruz. Recuérdense entonces, oculto esto y oculto esto. 0 por esto es 0 y 0 por esto es 0. Entonces aquí me queda 0, menos, la componente y siempre va negativa. Esto por esto, que sería menos 1 sobre raíz de 2, menos 0 por 0. O sea que me queda menos por menos más 1 sobre raíz de 2. Oculto ahora siempre la primera fila y la tercera columna. 1 por menos raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, 0 por 0 es 0. Entonces el resultado es menos 1 sobre raíz de 2. Y finalmente, entonces ahora sí, ya tengo el vector tangente, vector normal y vector binormal para cuando t es igual a 0, que es el valor en el que el punto de la curva es el punto 0,1,0. Así he resuelto entonces el primer ejemplo. Vamos con nuestro siguiente ejemplo. El siguiente tema, el subtema. Plano normal, osculador y rectificante. Vamos a decir que el plano normal de una curva R de t es aquel plano que tiene como vector normal al vector tangente. Es decir, de manera más simple, el vector normal es aquel que es perpendicular a la curva en un punto dado. Entonces, definámoslo. Plano normal. El plano normal es el plano que es perpendicular a la gráfica de R de t en algún punto dado. Así. Luego viene el plano osculador. Este es un poquito más complicado de definir. Porque resulta que el plano osculador es un plano que contiene al vector normal
y al vector tangente. Eso, así, más simple. El plano osculador es un plano que contiene al vector normal y al vector tangente. ¿Pero qué es? Pues vamos a decirlo así. El plano osculador es un plano que aproxima o que contiene más o menos a la curva en cercanías de un punto. ¿Me explico mejor? El plano osculador de una curva en los ejes coordenados X y Y, pues es el plano XY. Porque este plano contiene al vector tangente y al vector normal, y a su vez contiene a esta curva. Pero si me voy a 3 dimensiones, el plano osculador es aquel plano que contiene al vector tangente y al vector normal, y prácticamente sería aquel plano que tiene la característica que se parece mucho o que contiene a la curva o parece contener a la curva en cercanías de un punto dado, como que la curva estuviera contenida en ese plano. ¿Estamos? Contenida en ese plano. Eso es a lo que llamamos a un plano osculador. ¿Estamos? Parece contener a la curva en un pequeño, en cercanías de un punto dado. Plano. Vamos a escribir la definición como es. Que contiene al vector tangente unitario y al vector normal unitario. Que parece contener a la gráfica de R de t en cercanías de algún punto dado. ¿Sí? Parece que logra encerrar a la curva en cercanías de un punto dado. Por último, el plano rectificante. El plano rectificante es aquel plano que contiene al vector binormal, ¿sí? Al vector binormal. Vamos a ver, contiene al vector binormal y el vector tangente. Plano que contiene al vector binormal de t y al vector tangente. ¿Estamos? No tiene una definición como tal. Podríamos decirlo que es como que un plano tangente. ¿Sí? Uno de muchos. Como el plano tangente principal, por así decirlo. Sí, ese sería nuestro plano rectificante. Cada uno de esos planos tiene una característica. Recuérdense que la ecuación de un plano es tal que tiene la forma a por x menos x sub 0 más b por y menos y sub 0 más c por z menos z sub 0 igual a 0, en donde a, b y c son las componentes de un vector normal al plano. Es decir, aquel vector que le permite tener dirección al plano. Y cada uno de estos planos pues debe contar con su propio vector normal. Valga la redundancia, para el vector normal, su vector normal es el vector tangente. N es el vector tangente unitario. Para el plano osculador, su vector normal es el vector binormal. Y, como era de esperarse, para el plano rectificante, su vector normal es el vector
normal, unitario. Ahí tenemos los tres planos principales. Estos tres planos tienen la característica que son perpendiculares entre sí. El plano normal es perpendicular al plano osculador y es perpendicular a su vez al plano rectificante. Entonces, veamos un último ejemplo sobre el tema de vectores tangentes normales y binormales. Entonces veamos el ejemplo. Dice, determine la ecuación del plano normal y el plano osculador de la curva en el punto dado. Para el plano normal dijimos que necesitamos el vector tangente. Y para el plano osculador necesitamos el vector binormal. Es decir, tengo que repetir casi que todo lo que he hecho en el ejemplo anterior, pero ahora para esta nueva ecuación. Entonces vamos a hacerlo un poquito más rápido, ya que ya vimos los procedimientos pues por lo menos una vez. Calculo primero r' de t. R' de t es la derivada del logaritmo natural es 1 sobre t, la derivada de 2t es 2 y la derivada de t cuadrado es 2t. Calculo la magnitud de r' de t sería la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, 1 sobre t cuadrado, más 2 al cuadrado, 4, más de 2t al cuadrado, 4t cuadrado. Y me toca simplificar, casi que siempre esto hay que simplificarlo. Vean que esto lo podría sumar los denominadores comunes dentro de la raíz. El denominador común sería t cuadrado. Y aquí me quedaría entonces 1 más 4t cuadrado más 4t cuarta. 4t cuarta. Ahí tendríamos entonces nuestra simplificación. Pero quiero que observe que resulta que estas expresiones, 1 más 4t cuadrado más 4t cuarta, es un trinomio cuadrado perfecto. O sea que yo podría escribir esto como 1 más t cuadrado, no, 2t cuadrado al cuadrado dividido t cuadrado. Y finalmente, entonces escribiría esto como 1 más 2t cuadrado dividido t, ¿verdad? No le pongo el valor absoluto, ¿por qué? Porque aquí puedo trabajar únicamente con valores mayores que 0 para t. Entonces no es necesario ponerle el valor absoluto. Ok, ahora sí, ya tengo entonces el vector r' y la magnitud del vector r'. Entonces con esto puedo calcular ahora sí el vector tangente. T de t, que dijimos que era la derivada de r' de t dividido la magnitud de r' de t. Para este caso entonces sería r' de t, que es el vector que tengo aquí arriba, que me quedaría entonces 1 sobre t, 2t, dividido todo, la magnitud que acabamos de encontrar, que según lo que vimos era 1, no, pero sin la raíz, ¿verdad? 1 más 2t cuadrado dividido entre t, que era la magnitud, ¿verdad? Que por fortuna pudimos eliminar el cuadrado con la raíz sin valor absoluto, repito, porque el dominio de esta función trabaja solamente con valores positivos. Aquí no funcionan los valores negativos. Entonces, vamos a simplificar. Vamos a darle el denominador común a cada componente. Entonces, observen que si tengo 1 sobre t dividido 1 más 2t cuadrado dividido t, pueden comprobarlo ustedes allí donde se encuentran, que el resultado sería 1 dividido 1 más 2t al cuadrado. Luego, 2 dividido esas expresiones, 2 dividido 1 más 2t cuadrado dividido t. Si hacemos el producto de medios y extremos, me queda 2t dividido 1 más 2t al cuadrado. Y 2t dividido 1 más 2t cuadrado dividido t, otra vez por extremos y medios, o el sándwich, me quedaría 2t cuadrado dividido 1 más 2t cuadrado. Ahí está. Eso significa que ya podría hallar el vector, el plano normal, porque dijimos que el plano normal tiene como vector normal al vector tangente. Entonces hallemos el vector normal para el plano
normal. Entonces voy a escribir aquí para el plano normal. Para el plano normal solamente voy a evaluar t en 1. Evaluemos el vector tangente en 1. Entonces el vector tangente en 1 sería evaluar esto de aquí, ¿verdad? Se recuerdan que esto tiene que tener magnitud 1. Evaluemos entonces el vector tangente en 1, pero ya les dije que es 1, ¿verdad? Me adelanté en algo aquí. Fue algo que pensé hace un ratito. Entonces vean que si tengo 0, 2 y 1, necesito encontrar el valor de t que hace que el logaritmo de t sea 0. ¿Qué valor me da como resultado el logaritmo de algo igual a 0? Pues ese algo es para cuando t es 1. Por eso lo tenía aquí. Para cuando t es 1. Y ese t igual a 1 tiene la característica que debe hacer cumplir también con las demás componentes para obtener los mismos los valores que ya tenemos. Si evalúo t igual a 1 aquí, 2 por 1 me da 2. Y si evalúo aquí 1 al cuadrado me da 1. Efectivamente, entonces t igual a 1 es el valor del parámetro para obtener el punto 0,2,1. Entonces, ahora sí, como ya les mencioné que tengo que evaluarlo en 1, aquí les había dicho que tengo que evaluarlo en 1 porque el parámetro que cumple con este punto es 1. Entonces vamos a evaluar. Entonces veamos qué es lo que pasa si evaluamos en el vector tangente unitario. Si t es 1, 1 al cuadrado es 1. Por 2, 2. Más 1, 3. Entonces aquí me queda 1/3. Evalúo en la siguiente. Este denominador ya vimos que es 3. Entonces 2 por 1 es 2. Y aquí sería entonces 2 tercios. Y aquí 2 por 1 es 2. Otra vez 2 tercios. Ahí tengo el vector tangente unitario. Entonces, ¿qué corresponde al normal del plano normal? Entonces, la ecuación del plano dijimos que era la ecuación a por x menos x sub 0 más b por y menos y sub 0 más c por z menos z sub 0 igual a 0. Me quedaría entonces 1/3 multiplicado por x menos x sub 0. Y esas son las coordenadas del punto que me dan 0,2,1. Menos 0 más 2 tercios de y menos 2 más 2 tercios de z menos z sub 0, que era 1, igual a 0. Para simplificar esto puedo multiplicarlo por 3. Entonces me quedaría simplemente la ecuación x más 2y menos 4. ¿Por qué? Multipliqué por 3 para poder eliminar el denominador aquí. Entonces me quedaría 2 por y, 2y, 2 por menos 2, menos 4. Recuérdense que este denominador 3 ya se eliminó cuando multipliqué toda la ecuación por 3. Entonces me quedaría 2z menos 2 igual a 0. Entonces finalmente x más 2y más 2z igual a 6, menos 4 menos 2 es menos 6 y lo mando al otro lado. Tengo entonces la ecuación del plano normal a esta curva. Es decir, este plano es perpendicular a esta curva en este punto. Ya tengo esto. Ahora, si quiero sacar el vector, el plano osculador, necesito el vector binormal, según la teoría que vimos hace un momento. Para el plano osculador necesito el vector binormal. Entonces saquemos el vector binormal. ¿Cómo sacamos el vector binormal? Dijimos que el vector binormal era el producto cruz del vector tangente unitario con el vector normal unitario. Entonces necesito el vector tangente y el vector normal. Calculemos el vector tangente, ya lo tenemos. Calculemos el vector normal, me hace falta. Entonces vamos a calcular ahora el vector normal. ¿Cómo se calcula el vector normal? El vector normal es la derivada del vector tangente dividido su magnitud. Entonces, empecemos calculando la derivada del vector tangente. ¿Cómo es la derivada del vector tangente? Sería la derivada de esta expresión. ¿Cómo derivamos esto? Pues vamos a tener que utilizar la regla del producto. La derivada de esto por esto sin derivar. Es decir, la derivada del numerador, 0, por el denominador sin derivar. 0 menos la derivada del denominador, 2t derivado, 2t al cuadrado derivado es 4t, por el numerador sin derivar, pues simplemente me queda entonces 4t.
dividido el cuadrado del denominador. 1 más 2t al cuadrado, todo al cuadrado. Vamos con la siguiente operación. La derivada del numerador por el denominador sin derivar. Entonces la derivada de 2t es 2 multiplicado por el denominador sin derivar, 2t cuadrado, menos la derivada del denominador, que sería 4t, multiplicado por el numerador sin derivar, que era 2t. Todo esto dividido el denominador al cuadrado. 1 más 2t al cuadrado. Y por último la derivada de la tercera componente, o la componente z del vector tangente. La derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, dividido el cuadrado del denominador. Entonces aquí me quedaría la derivada de 2t cuadrado, es 4t, multiplicado por el denominador sin derivar, 1 más 2t al cuadrado, menos el denominador sin derivar, el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que es 2t, y todo esto dividido entre el denominador al cuadrado. 1 más 2t al cuadrado. Ahí está el vector tangente, t', la derivada del vector tangente unitario. Ahora, aquí voy a hacer algo rápido. Voy a evaluar esto. Voy a evaluar t' en 1. ¿Por qué en 1? Porque dijimos que es el valor del parámetro t que hace que estemos en este punto 0,2,1. Entonces evaluemos rápidamente a ver cuánto nos va a dar. Aquí me queda menos 4 por 1, me queda menos 4. Dividido, afortunadamente vean, todos tienen el mismo denominador, entonces al evaluar una vez el denominador, ya tengo evaluado para los tres. Entonces 1 más 2t cuadrado al cuadrado, evaluado en 1. 1 al cuadrado es 1. 1 por 2 es 2. 2 más 1 es 3. 3 al cuadrado es 9. 9, coma. Aquí solo voy a evaluar los numeradores. 1 al cuadrado es 1, por 2 es 2, más 1 es 3, por 2 es 6. Esto me queda 6. 1, 1, 2 por 1 es 2, 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8. 6 menos 8 me queda menos 2. Dividido esto, que dijimos que es 9. Y el tercero, que sería esto evaluado en 1. Esto es 3. 4 por 1 es 4, por 3 es 12. Aquí es 1, entonces 2 por 2 es 4. 12 menos 4 es 8. Aquí me queda entonces 8 novenos. ¿Y por qué no saqué el vector normal? Bueno, sí lo saqué. Sí lo voy a sacar, mejor dicho. Porque el vector normal unitario, dijimos que por fórmula es la derivada del vector tangente dividido la magnitud del vector tangente. Pero como yo quiero el vector normal en 1 para poder sacar el binormal, entonces solamente necesito la derivada del vector tangente en 1 dividido la magnitud del vector tangente en 1. Por lo tanto, aquí me falta solamente la magnitud de este vector. Entonces aquí saquemos la magnitud del vector tangente, la derivada del vector tangente, mejor dicho. La magnitud de la derivada del vector tangente. Esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado. Todo en raíz cuadrada. El cuadrado de 4 novenos sería 16 sobre 81. El del cuadrado de 2 novenos sería 4 sobre 81. Y el cuadrado de 8 novenos sería 64 sobre 81. Entonces, si sumamos 64 más 16, me da 80. Entonces aquí me queda raíz de 84 sobre 81. 64 y 16, 70, 80, sí, más 4, 84. Sobre 81. Que lo podemos simplificar y me quedaría raíz de 84 dividido 9, que la raíz de 81 es 9. Entonces, ahora sí, el vector tangente, el vector normal unitario evaluado en 1, simplemente sería el vector menos 4 novenos, coma, menos 2 novenos, coma, 8 novenos, dividido raíz de 84 novenos. Y vean que si dividimos entre cada uno se cancela el denominador 9. Y me queda entonces menos 4 sobre raíz de 84. No vamos a racionalizar porque todavía hay que seguir operando. Menos 2 sobre raíz de 84. Y 8 sobre raíz de 84. Ahí tengo entonces ya mi vector normal.
para finalmente sacar el binormal. ¿Cómo sacamos el binormal? El vector binormal dijimos que era el producto cruz del vector tangente unitario con el vector normal unitario. Y para este caso, como quiero el binormal en un punto específico, simplemente sería la evaluación de estos vectores en cierto valor del parámetro específico, en este caso t igual a 1. Entonces me quedaría I, J, K, el vector tangente unitario evaluado en 1, que ya lo teníamos acá arriba. Nos quedó 1/3, 2/3 y 2/3. 1/3, 2/3 y 2/3. No recuerdo si alguno era negativo. No, todos son positivos. Luego el vector normal unitario, que tiene una raíz de 81 en su denominador. Menos 2 sobre... No, de 84, perdón, nada de 81. Raíz de 84 y menos 2 sobre raíz de 84. Ahí está. Entonces, para sacar este producto cruz, se recuerdan, ocultamos primera fila, primera columna y sacamos este pequeño determinante y el resultado lo ponemos como la componente en X. Entonces, 2/3 por 2 por menos 2 sobre raíz de 84 me queda menos 4 sobre raíz de 84. Menos este de aquí. 2 por 2 es 4, entonces me queda 4. Y aquí era 3, perdón. Menos 3 raíz de 84. En I. Menos, ahora ocultamos el primer renglón y la segunda columna y el determinante este con este. Entonces 1/3 por menos 2 raíz de 84 me queda menos 2 sobre 3 raíz de 84 menos 2/3 por menos 4 raíz de 84 me queda menos 8 raíz 3 raíz de 84. Y hoy estoy en J. Recuérdense que si me he equivocado, pues pueden dejarlo en comentarios. Me he equivocado porque yo intento explicarles lo que estoy haciendo, pero en mi mente tengo que seguir pensando cuáles son los procedimientos que siguen y cuál es la mejor manera de explicarlos. Entonces, puedo a veces equivocarme con un signo. Entonces, disculpen ustedes que cometa errores, pero intento hacerlo lo mejor que puedo. Este con este de aquí, 1/3 por menos 2 raíz de 84, me quedaría entonces menos 1 sobre... 2 sobre 3 raíz de 84. Y por último, estos dos de aquí. 2 por 4 es 8, entonces queda menos 8. Entonces menos 8 más 8 dividido 3 raíz de 84. 3 raíz de 84. Esto en K. Entonces simplifico. Menos 4 me queda menos 8 dividido 3 raíz de 84. Coma. 8 menos 2 me queda menos 6. Por menos me queda... No, perdón. 8 menos 2 me queda 6. Por menos me queda menos 6. Menos 6 sobre 3 raíz de 84. Y el último, este de acá, me queda 6 también sobre 3 raíz de 84. Por lo tanto, pues este vector sería lo mismo escribir 1 sobre 3 raíz de 84. Puedo sacar incluso el 2 como factor común. Y me quedaría menos 4, menos 3, 3. Por lo tanto, el vector normal para el plano osculador entonces puedo decir que el vector normal del plano osculador es el vector binormal. Y en este caso, pues no es necesario que tome su coeficiente. Puedo trabajar simplemente con menos 4, menos 3, 3. Esto para simplificarme los cálculos. Al final se podrían eliminar. Si ustedes quieren utilizar todo,
pues se puede, es decir, trabajarlo como de esta forma, se puede, y al final van a darse cuenta que esta expresión pues vuelve a simplificarse por el hecho de que la ecuación del plano está igualado a 0. Entonces la ecuación del plano sería menos 4 multiplicado por x menos 0, ¿verdad? Porque era el punto, 0,2,1, menos 3 por y menos 2, más 3 de z menos 1, si no estoy mal, 0,2,1 era el punto. Sí, 0,2,1 igual a 0. Simplifico, me quedaría menos 4x menos 3y, menos por menos da más 6, más 3z menos 3 igual a 0. Entonces me queda menos 4x menos 3y más 3z más 6 menos 3 me queda más 3 y lo mando al otro lado, igual a menos 3. Y así, después de tanto cálculo, ya tengo el plano osculador. Así. Con eso terminamos entonces nuestro segundo ejemplo, una clase muy larga. Yo sé que va a ser muy cansado, pero es mucho procedimiento y traté de hacerlo lo mejor que pude, siendo lo más claro que se puede también. Entonces, en resumen, nuestra clase de hoy fue sobre lo que es el vector normal, binormal y tangente. ¿Qué describen esto? Recuérdense que el vector tangente me indica prácticamente hacia dónde me estoy moviendo, ¿verdad? Porque es tangente. Indica en qué dirección va mi movimiento. El vector normal indica hacia dónde va a girar la curva. Y el vector binormal podría decirse hacia dónde se va a torcer la curva, por así decirlo. Ver que en este caso pues la curva está girando para abajo, por así decirlo. Pero el vector binormal me estaría diciendo pues si la curva va a girar hacia la derecha o hacia la izquierda. Si el vector tangente me dice hacia dónde me estoy moviendo, el vector normal podría indicarme si subo o bajo, y el vector binormal me va a indicar si la curva se va a mover izquierda o derecha. Eso indica cada uno de esos vectores. Podríamos resumirlo así. Tangente me indica hacia dónde va la curva moviéndose. Normal me indica hacia dónde está girando. Y binormal hacia dónde se está torciendo. Porque no necesariamente este es abajo y arriba, ¿no? Puede que sea que la curva venga en esta dirección, sobre el plano XY. El normal va aquí, el binormal va hacia arriba y el tangente en esta dirección. Entonces el normal me indica hacia dónde gira la curva y el binormal me indica hacia dónde se tuerce la curva. Eso tiene que ser muy muy claro, ¿sí? Entonces yo espero que hayan aprendido algo nuevo, que haya resuelto sus dudas, que estos ejemplos que yo les he dado les permitan comprender el tema y no complicarse mucho. Entonces, hasta aquí la clase de hoy y nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho, que estén bien.